Bienvenidos y bienvenidas a la parte práctica, la segunda parte de la serie de volumen de entrenamiento. En el primer vídeo vimos nociones teóricas del volumen de entrenamiento y mi opinión sobre lo que considero más correcto o idóneo para su medición. Y en esta parte práctica vamos a ver algo más. Vamos a ver cómo llevar a cabo esa medición de manera práctica. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la ciencia de las repeticiones efectivas. Dejaré por aquí o por aquí un gráfico durante un momento, que es un gráfico en el que voy a basarme para valorar cada serie efectiva. ¿Qué son las repeticiones estimulantes? Pues como ya vimos, son aquellas las que son efectivas para maximizar la ganancia de masa muscular, porque reclutan tensión mecánica. ¿Y qué significa esto de tensión mecánica o de repeticiones estimulantes? Pues son, en resumidas cuentas, aquellas que cuando tú levantas la carga, comienzan a costar. Digamos que la velocidad de la concéntrica es cuando nosotros elevamos la carga, estamos en una sentadilla, pues elevamos la carga, o en un peso muerto, elevamos la carga. La concéntrica se va a ralentizar, y no porque a nosotros nos dé la gana de hacerla más lenta, sino porque no vamos a lograr una fuerza, o digamos que vamos a tener un nivel de fatiga, por así decirlo, que nos va a impedir mantener el mismo nivel de fuerza a la hora de elevar la carga. Entonces cada repetición que va pasando hasta llegar cerca del fallo va a ser muy lenta. Y cuanto más lenta sea, más cerca del fallo vamos a estar y más efectiva va a ser esa repetición y por ende esa serie. Eso sería, en resumidas cuentas, cómo habría que valorar el tema de las repeticiones efectivas con la tensión mecánica. Sin embargo, en la práctica habría que tener ciertas consideraciones, las cuales ya comenté en el vídeo pasado. No por llegar al fallo va a ser esa serie más efectiva, porque si, por ejemplo, produce un alto nivel de fatiga esa repetición cercana al fallo, pues para mí no es más efectivo. Para mí lo efectivo es lograr que un ejercicio me permita un buen estímulo, pero sin obtener un alto nivel de fatiga. Y si para obtener un buen estímulo necesito quedarme a RIR 2 o RIR 1, en vez de llegar al fallo o RIR 0, pues yo voy a preferir hacer esto antes de llegar al fallo por querer llegar al límite para lograr la máxima efectividad posible. Porque la máxima efectividad no es que se dé porque una serie sea al límite, sino por el ratio estímulo-fatiga que tú vayas a obtener tras esa serie efectiva. Así que bueno, vamos a llevar esto a la práctica. Antes de explicar el ejemplo práctico, tengo que comentar algo adicional, y es que cuando tenemos en cuenta las repeticiones estimulantes, solamente tenemos en cuenta hasta el RIR 0, pero ¿qué hay más allá del RIR 0? ¿Qué hay más allá del fallo? Pues esto se lo he visto contabilizar a muy poca gente, y digamos que no entraría dentro de la evidencia consolidada de Beardsley, ¿vale? Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta, pero es un criterio que yo sí que considero muy óptimo por lo que voy a comentar a continuación. Y es que para mí, llegar al fallo es un fallo en el que por lo menos realizas una media repetición. Yo la contabilizaría como 6. En el caso de que se realicen repeticiones parciales, podría contabilizar como más repeticiones efectivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una serie a RIR 0, sabemos que si hacemos la siguiente repetición, fallamos. Pero si efectuamos la siguiente repetición y fallamos, pero hemos hecho la mitad de la repetición, seguramente habremos realizado el estiramiento. Es decir, cuando nosotros realizamos una serie en estiramiento, va a haber más potencial que en acortamiento. Por eso mismo, un ejemplo, en un press con mancuernas, va a ser más positivo de cara a la hipertrofia que tú realices este ROM antes que, por ejemplo, si tú enfatizas el ROM completo. Por tanto, si tú fallas y haces 3 repeticiones parciales de esta forma, en vez de luchar la carga, esta serie podría contabilizar no como 6, sino como quizás 8 o 7 repeticiones efectivas. Eso es muy importante y eso lo vamos a ver a continuación. En este caso práctico vamos a contabilizar el entrenamiento, un entrenamiento básico, mediante las repeticiones efectivas. Y luego lo vamos a traducir a series efectivas, entendiéndose como serie efectiva una serie en la que haya al menos 5 repeticiones estimulantes. Entonces el primer ejercicio son extensiones de cuádriceps, en el cual se realizan 3 series entre 10 y 15 repeticiones. Aquí las repeticiones nos dan igual. Tenemos que pensar en repeticiones estimulantes y en cercanía al fallo. Entonces realizamos las repeticiones a RIR 0.
¿Qué pasa? Que como RIR 0 equivale a 5 repeticiones efectivas, aquí tenemos 15 repeticiones efectivas, lo cual equivaldría a 3 series. En el femoral sentado ocurre algo excepcional. Realizamos 3 series al fallo, lo cual yo no la contabilizaría como 6 repeticiones efectivas, porque si nosotros llegamos al fallo, quiere decir que hemos intentado realizar una repetición casi completa. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es, llegamos a este rango de repeticiones, al fallo, y realizamos parciales, hasta que el movimiento, digamos que no sea mínimo, pero sea corto. Entonces yo esta serie no podría contabilizarla como esta anterior. Para mí esta serie valdría 6 repeticiones estimulantes por 3 series, pero también añadiría las 3 repeticiones parciales, porque vamos a enfatizar el estiramiento. Y recordad, enfatizar el estiramiento en un ejercicio como puede ser curl femoral sentado va a tener muchísimo potencial y por tanto yo lo contabilizaría como repeticiones efectivas, me da igual que sean incompletas. Entonces equivaldría a 27 repeticiones efectivas, lo cual para mí equivaldría a 5 series y media. En la jaca tenemos una serie entre 6 y 8 a RIR 2 y otra a RIR 1. ¿Qué pasa? Que de aquí sacamos 3 repeticiones efectivas, RIR 2, 3 repeticiones efectivas, y de aquí sacamos 4, porque nos vamos a un RIR 1. Entonces de jaca tenemos una serie y media. Sí es cierto que las series en multiarticulares quizás no deberían contabilizar igual que en un ejercicio de aislamiento. Pero en base a mi experiencia, a mí me han dado más resultados realizar más series o más volumen de entrenamiento en ejercicios de aislamiento, como pueden ser extensiones de cuádriceps y femoral sentado, antes que realizar series, incluso llegando casi al fallo o al fallo prácticamente, en ejercicios multiarticulares. Entonces, para mí, es más beneficioso realizarlos de aislamiento. Quizás para otra persona no, pero yo, bajo mi punto de vista, no deberían contabilizar igual. ¿Por qué? Porque aquí sí que enfatizamos más la porción estirada del músculo, que se sabe por la evidencia que es la porción o la parte entrenada que va a ofrecer mayores ganancias de masa muscular. Y por último tenemos aductores en máquina, 3 series a RIR 0. En este caso, pues pasa igual que con extensiones de cuádriceps. Tenemos 15 repeticiones efectivas, lo cual se traduce a 3 series efectivas. Y esta es mi manera de trabajar. Es una manera en la que hay que hilar muy fino y, sinceramente, es muy trabajosa, pero quieras que no, tú sabes contabilizar mejor las series y no metes a todas las series en el mismo saco. ¿Por qué? Porque aquí hacemos 3 series y aquí hacemos 3 series, pero la diferencia es muy grande. Aquí hablamos de casi el doble de repeticiones efectivas y, por tanto, de series. Con todo lo que hemos visto hasta ahora ya podemos averiguar si una medición es correcta o incorrecta. Y la que quiero explicar es la del volumen por tonelaje total. Peso por repeticiones es igual al volumen total de tu sesión. ¿Pero esto tiene sentido? Teniendo en cuenta que la sesión se tiene que medir por series efectivas o repeticiones efectivas, esto no tiene ningún sentido porque mete todas las series en el mismo saco. Un ejemplo, sentadillas. Tenemos aquí que con 100 kilos a 10 repeticiones obtenemos 1000 kilos. Con 120 kilos a 8 repeticiones obtenemos 960 kilos. Esto no tiene contexto, por tanto a mí no me vale. Pero, según los preparadores o las personas que midan el volumen de esta forma, esta serie va a ser menos efectiva que esta. Pero ahora te voy a poner mi ejemplo. Si hacemos una serie con 80 kilos a 8 repeticiones con RIR 1, movemos esta carga, 640 kilos. Es menor, pero sabemos un contexto, que es el RIR 1. Por tanto, para mí, esta serie vale más que estas dos, ya que no tienen contexto. Porque, ¿qué pasa si esta serie es de calentamiento? ¿Va a valer más esos 1000 kilos que esto? Ya te digo yo a ti que no. Otros puntos a tener muy en cuenta son la selección de ejercicios y el ROM. Ambos son dos puntos que podrían ser una carencia de la ciencia de repeticiones efectivas. Cuando hablamos de selección de ejercicios para hipertrofia, tenemos un amplio abanico de ejercicios en los que elegir. Podemos elegir ejercicios con una posición acortada o con una posición estirada. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros sentadillas, vamos a trabajar el cuádriceps en estiramiento, la posición estirada. Y cuando trabajamos en extensiones de cuádriceps, vamos a trabajar en acortamiento. Entonces, aquí surge lo siguiente. Si cuando trabajamos la posición estirada en un ejercicio generamos más hipertrofia o más facilidad para generar hipertrofia
que la posición acortada. ¿Por qué tendríamos que contabilizar las sentadillas al igual que contabilizamos las extensiones de cuádriceps? Es lo que yo he comentado antes, que por ejemplo para mí es más efectivo realizar extensiones de cuádriceps a igualdad del RIR. Entonces, eso ya va a depender de cada uno. Entonces cogería el ROM para enfatizar el estiramiento. Y aquí lo que conseguiríamos es que 1 más 1 sea 3. ¿Qué pasa con el ROM? Que aquí nosotros podemos enfatizar en un ejercicio el acortamiento o el estiramiento. Podemos manipular la parte de la repetición para sacarle más beneficio. Un ejemplo, cuando yo hago aperturas en máquina, yo tengo la resistencia en todo el recorrido. Quizás aquí haya más resistencia, pero aquí también tengo mucha resistencia. ¿Qué pasa? Que este ejercicio sobre todo se emplea para trabajar en acortamiento, el pectoral en acortamiento. En los presses se trabaja en estiramiento, porque aquí cuando llegamos no tenemos tensión. Tenemos tensión aquí, estiramiento, acortamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo quiero trabajar mejor el pectoral o sacarle más beneficio a un ejercicio, yo voy a trabajar en el estiramiento. Entonces, ¿qué hago yo? Pues quizás tengo una serie en la que me quedo aquí estático, hago una isometría en el punto de máximo estiramiento, o hago parciales en estiramiento cuando no puedo más. Añado más repeticiones estimulantes. Y para finalizar con esta segunda parte del volumen de entrenamiento, voy a comentar algo que mucha gente no entiende, no se le mete en la cabeza y siguen cometiendo el mismo error. Entrenamiento de alto volumen y baja intensidad contra entrenamiento de bajo volumen y alta intensidad. Aquí se dan un montón de errores porque la gente no comprende el funcionamiento de cómo contabilizar el volumen de entrenamiento real. Entonces, ¿aquí qué pasa? Los tipos de entrenamiento de alto volumen nos encontramos con series como esta, 15, 12, 10, 8, 4×15, etc. Mientras que por el contrario, aquí nos encontramos en el bajo volumen una serie entre 6, 8 y una serie entre 10, 12, lo que sea. Una serie de entre 15 repeticiones, 12, da igual, las repeticiones no me importan. Me importa la cercanía al fallo. Y lo mismo. Entonces, breve análisis. Tenemos la sentadilla jaca en lo que se suele hacer normalmente, una serie de 15 repeticiones, que no suele ser nada demandante, añades peso. Llegas a 12 repeticiones, suele ser algo demandante, subes peso. Llegas a 10 repeticiones, algo más demandante porque estamos en un RIR 2, y la gente tiende a subir más peso todavía para llegar al fallo o a RIR 0. Muy bien, mientras que por el contrario, aquí tenemos una serie que va al RIR 1, no queremos series de calentamiento, series basura como puede ser un RIR 5, un RIR 4, no queremos eso, y una serie a RIR 0. Extensiones de cuádriceps, 4 series y únicamente se da el fallo en la última. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a 15 repeticiones y tienes que ir subiendo carga en cada serie. Si tú subes carga en cada serie, vas a ser incapaz de poder llegar al fallo en todas las series. Aquí tenemos una única serie que va al fallo. Tenemos el mismo volumen. Lo que pasa es que aquí no queremos series basura. Y luego femoral sentado. Más de lo mismo. Y aquí más de lo mismo. Lo que pasa es que aquí aplicamos parciales. Porque queremos introducir más grado de esfuerzo. Y este entrenamiento nos da un total de 21 repeticiones efectivas, lo cual sería como unas 4 series efectivas en total, mientras que aquí tenemos 24. Entonces eso de alto volumen o bajo volumen es una tontería. Sí, es un alto volumen, mucho más que esto, pero volumen basura. En cuanto a volumen efectivo, ya hemos visto la diferencia. Así que nada, esto ha sido la segunda parte del volumen de entrenamiento. E iba a proponer más ejemplos prácticos, ¿no? Como ya comenté en la primera parte, pero los voy a dejar para un vídeo así más especial hablando sobre entrenamientos que veo en las redes, entrenamientos famosos y cómo se pueden modificar sus consideraciones y bueno, cómo se podría llevar a la práctica de manera más lógica. Lo que pasa es que para eso sí quiero hacer un vídeo más dedicado a ello. Así que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a poner un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.